comenzamos la clase de hoy y el objetivo es que vamos a ver cuáles son las principales características de los riesgos climáticos, ¿ya? Que presenta nuestro país. Deme un segundo. Entonces, vamos a ver que los riesgos climáticos que tiene nuestro país son variados, ¿ya? No es solamente uno o dos. Porque nuestro país tiene características geográficas de una gran variedad. Recordemos que tenemos en la parte de arriba de nuestro país, ¿cierto? Tenemos el norte grande de nuestro país y el norte chico, que tienen características muy similares, pero que son muy distintas a las características que tenemos al final de nuestro país, ya en la zona austral de Chile. ¿Ya? En el norte grande y en el norte chico tenemos climas más bien calurosos, más bien templados, y en la zona austral tenemos climas total y absolutamente fríos, llenos de lluvia y nieve. Entonces, obviamente los riesgos climáticos son muchísimos, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo depende del lugar donde nosotros nos posicionemos geográficamente, es que va a ser un riesgo distinto. Ya, entonces, riesgos climáticos son variados, ya que nuestro país, producto de sus características geográficas, presenta una gran variedad de climas y por ello presenta también una gran variedad de riesgos climáticos. Entonces, el primer riesgo climático que nosotros vamos a ver son las inundaciones. ¿Qué son las inundaciones, chiquillos? Las inundaciones se producen gracias a la caída persistente de precipitaciones, o sea, de lluvias, ¿ya? En un corto periodo de tiempo, o sea, mucha agua en poco periodo de tiempo provoca, ¿cierto?, un temporal y eso provoca las inundaciones. Esto muchas veces puede ocurrir de manera imprevista, por el aumento de las lluvias, producto ya sea del invierno altiplánico, en el norte de nuestro país, o por la presencia de un invierno mucho más lluvioso. De hecho, nosotros la semana pasada tuvimos un frente de mal tiempo, un temporal, ya que afectó muchísimo a la zona central de nuestro país. ¿Por qué? Porque vimos, ¿cierto?, en las noticias cómo distintos lugares de Santiago, del sur de nuestro país también, se estaban inundando, ¿ya? ¿Debido a qué? A que cayó muchísima lluvia en un periodo de tiempo muy cortito, y esto se produce a que la tierra que hay no alcanza a absorber toda el agua que trae este temporal. Pero también la inundación se produce gracias a la aparición del fenómeno que se llama el fenómeno del Niño, que el fenómeno del Niño provoca un aumento en las lluvias y el fenómeno del Niño, chiquillos, es una corriente marina cálida, o sea, calentita, lo que provoca obviamente una mayor evaporación del agua y eso más provoca muchísimas más lluvias. Pero la inundación, chiquillos, en palabras simples, es gran cantidad de lluvia o de precipitación en un corto periodo de tiempo, lo que provoca, ¿cierto?, un temporal. Y acá vemos una de las imágenes de lo que puede producir efectivamente una inundación. Ya vemos acá una calle totalmente inundada, donde vemos acá un auto, ¿cierto?, tapado completamente por agua. Tenemos por un lado las inundaciones, pero en el otro lado, en el polo totalmente opuesto, tenemos un fenómeno que también es un riesgo climático. ¿Por qué? Porque afecta el normal funcionamiento de la vida de las personas, que son las sequías, ¿ya? Y las sequías, al contrario de la inundación, es la ausencia de lluvias durante un periodo largo de tiempo. O sea, es cuando durante mucho tiempo no llueve y no hay precipitaciones. La sequía puede afectar a distintas zonas geográficas de nuestro país, ¿ya? No solamente a la zona norte, que es donde hay menos lluvia, sino que también, obviamente, a la zona central y a la zona sur de nuestro país. Y su llegada, porque esto es un fenómeno, la sequía, se relaciona con la llegada del fenómeno de la Niña. Recordemos, el fenómeno del Niño es masas de aire caliente que hacen que el agua se evapore y eso genera lluvia. En cambio, el fenómeno de la Niña provoca
la disminución de las lluvias. ¿Por qué? Porque es una masa de aire que enfría el mar, ¿ya? Y al enfriar el mar hay menos evaporación del agua, por ende hay menos lluvia. Y en el norte chico de nuestro país, el avance o el crecimiento de nuestro desierto se relaciona a este riesgo natural, ¿cierto? A las sequías. Y acá tenemos dos imágenes que nos muestran, ¿cierto?, los desastres naturales que provocan la sequía. Esto nos afecta, chiquillos, de manera muy directa a nosotros como personas. ¿Por qué? Porque acá en la segunda imagen, ¿cierto?, vemos una plantación, que podrían ser, por ejemplo, de choclos, donde cuando no hay agua, todas las plantaciones agrícolas se secan. Y eso de manera inmediata indica que vamos a tener menos alimentos, porque obviamente si antes plantábamos 100 choclos y producto de la sequía solamente, chiquillos, no rayen la presentación, que yo puedo ver perfectamente quién lo hace, ¿ya? Así que, por favor, no la rayen, ¿ya? Ya, chiquillos, continúo. Entonces, si yo antes plantaba, o un agricultor plantaba 100 choclos y producto de la sequía, solo pudo sacar 10 choclos, él obviamente va a tratar de venderlos al mayor precio posible para poder recuperar todo su dinero invertido. O sea, cuando hay sequía, chiquillos, lo más probable que pase es que el precio de los productos suba, ¿ya? Por eso es un desastre natural. Otro desastre natural es el desborde de los ríos. ¿Cómo se produce esto? Debido al aumento de las lluvias o de los deshielos en la cordillera de los Andes. Recuerden que todos los ríos en Chile van desde la cordillera de los Andes hacia el mar. Entonces, cuando hay deshielo, cuando se comienza a derretir la nieve en la cordillera de los Andes o porque hay muchísimas lluvias, los ríos llegan a crecer en el caudal y lo que hace es salirse, ¿ya? Como lo vemos acá en esta imagen, en donde el río, producto del aumento de las lluvias, se sale. Es como si lloviera muchísimo, muchísimo, muchísimo en Santiago y el río Mapocho se llenara de agua y se empezara a salir por la costanera, ¿ya? Eso sería un desborde de río. Otro fenómeno, ¿y por qué, chiquillo, es un desastre natural el desborde de los ríos? Porque afecta efectivamente a la vida de las personas. Si ni Dios lo quiera, hoy día, por ejemplo, el río Mapocho se llenara de agua y hubiese un desborde de río del río Mapocho, eso afectaría de forma inmediata a las personas que viven cerca del río Mapocho. Afectaría, por ejemplo, a nuestra escuela, que estamos a ¿cuánto? A una cuadra, ¿cierto?, de el río, afectaría e inundaría, ¿cierto?, todo lo que está a su paso y todo lo que está alrededor de él. Por eso Profesora, es natural. Dígame, mi amor. vivo al lado del río Mapocho. Claro, claro. ¿Quién me habló, perdón? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? ¿Quién me dijo que vivía al lado del río? Yo, el Milo. Milo, tú, pues mira, imagínate, tú vives al lado del río. Si hay un desborde, obviamente eso te va a afectar de manera directa a ti, ¿ya? Porque tú vives justo al lado y eso provocaría una inundación en tu casa, etc. ¿Ya? Por eso es un desastre natural, porque esto produce un desastre, ¿ya? Otro riesgo natural que tenemos que puede provocar un desastre son las heladas. En invierno, la zona central, sur y austral de nuestro país, cada cierto tiempo se producen heladas. Yo sé que hoy día no los podemos ver mucho porque lo más probable es que ustedes se levanten un poquito más tarde de lo acostumbrado, ¿ya? Pero cuando ustedes iban al colegio temprano a las 8 de la mañana, habían veces que uno salía a la calle y veía que el pastito estaba así, como en esta imagen, ¿cierto? Congelado. ¿Por qué se produce eso? Porque hay una disminución en la temperatura de ese momento de la ciudad debido al ingreso de una masa de aire frío. Entonces, como está todo húmedo, ingresa esta masa de aire frío y congela todo lo que hay a su paso,
¿ya? Y eso obviamente genera, lamentablemente las heladas generan de que, como todo esto, chiquillos, se congela, produce que todo esto después se vaya quemando. Entonces, obviamente, una helada, por ejemplo, en un cultivo de tomates, ¿ya? Va a entrar la masa de aire frío, va a poner un hielito y después se pueden quemar todas las plantitas, ¿ya? Y eso nos quedaríamos sin tomate, ¿ya? Otro riesgo natural, chiquillos, de origen climático son los aluviones, ¿ya? Los aluviones. Los aluviones son, es barro con agua mezclado que baja velozmente, que pueden bajar por cursos de agua, como por ejemplo por los ríos, ¿ya? Pero lo que hace el aluvión es que toma todo lo que hay a su paso, ¿cierto? Y simplemente lo arrastra. Y acá vemos en esta imagen que aquí podemos ver barro, ¿cierto? Agua, podemos ver rocas, podemos ver trozos de árboles, ramas, etc. ¿Ya? Y las zonas que están más expuestas a estos riesgos son la precordillera de los Andes, y la zona costera. Hace mucho tiempo atrás, como por ahí, ustedes no estaban ni en los pensamientos, como por el año 94 más o menos, acá en Santiago, hubo una serie de aluviones muy grandes, en donde el río Mapocho, chiquillos, para allá, para arriba, cerca de lo que es Las Condes más o menos, se produjo una serie de aluviones terribles, porque el río Mapocho tenía tanta agua y empezó a arrasar con todo lo que había a su paso. Traía piedras, barro, ramas, árboles, y era tanto que se empezó a llevar automóviles, etc. ¿Ya? Y hasta ahí tenemos, ¿cierto?, los riesgos naturales de origen climático. Yo, déjenme terminar de compartir, ahí. En el trabajo que yo les había enviado, yo se los voy a presentar ahora, y la idea es que lo vamos a hacer ahora todos juntitos, ¿ya? Pero por mientras que yo abro aquí todo, chiquillos, la idea es que ustedes vayan a buscar su texto escolar, ¿ya? El libro de historia. Y busquen, excelente, Milovan, y busquen la página 44 y 45. Busquen ahí esas paginitas. Yo de todas formas lo voy a proyectar aquí, chiquillos, el libro, ¿ya? Porque yo sé que hay algunos que no lo tienen. Ya, miren. 44, momento arribita. Yo se los voy a proyectar aquí porque yo sé que hay algunos niños que lamentablemente no tienen el texto escolar, ¿ya? Entonces yo se los voy a proyectar. ¿Por qué? Porque la profesora es pulenta. Ahí. ¿Se ve, chiquillos? Díganme, háganme con la manito, con el dedito para arriba, dedito para abajo, no se vayan a equivocar de dedito. ¿Se ve el libro? Imagínense, me levantan otro dedito. Excelente, gracias Maxi, gracias Milo. Gracias, chiquillo. Ya. Entonces ahí nosotros tenemos el texto escolar y acá, en ver, modo pantalla completa, y esta es la página que yo necesito. ¿Todos la tienen por ahí? ¿Ya la tienen, La página 44, profesora. Sí, mi amor, página 44. Papá, no encuentro el libro. ¿Quién no la encuentra a la Kelly? ¡Oh, ya, pero no importa, miren, quien no tiene el libro yo lo estoy proyectando aquí, ¿ya? Acá está en la pantalla. Ya, chicos, entonces, acá. Dice así, riesgos, nosotros vimos delante los riesgos climáticos, que son lo mismo que los riesgos hidrometeorológicos en Chile, ¿ya? Y dice acá, Chile tiene una gran variedad de climas y por esta razón existen distintos riesgos derivados de fenómenos atmosféricos, como olas de calor u olas de frío, heladas, sequía, inundaciones y tormentas, entre otros. Y acá el texto escolar les presenta, nos quedan 10 minutitos, el texto escolar les presenta los principales riesgos
hidrometeorológicos, no sé cómo se cambia el nombre, mi amor, hidrometeorológicos en Chile, que son los mismos que nosotros acabamos de ver en la otra presentación. Olas de frío y olas de calor, ¿ya? O sea, la disminución o el aumento de la temperatura a niveles inusuales. Tormentas eléctricas, ese es uno de los que no vimos en la presentación anterior. Aquí, no sé si este último tiempo han habido tormentas eléctricas, ¿ya? Pero esto se caracteriza principalmente por descargas violentas de tipo eléctrico, que es cuando hay rayos, ¿cierto? Y truenos, que son como breves resplandores, ¿cierto? Y fuertes estruendos. Yo a eso le tengo pánico, chiquillos. Me da mucho miedo. Mi papá también le tiene miedo. ¿Les tienen miedo? A mí me dan pánico, chiquillos. Pánico, pánico. Horrible. Ya, otro de los riesgos que hay son las marejadas, que es cuando hay una gran cantidad de oleaje, más de lo normal, y las olas, ¿cierto?, son muy grandes. Y eso puede afectar, obviamente, a toda la población que vive a la orilla del mar, ¿ya? Denme un segundito. Marce, ¿puedes, por favor, bajar tu volumen? O junto a la puerta, mi amor. Perdón, mi hijo jugando. Las heladas, ¿cierto? Ya los vimos, que son cuando la temperatura baja y puede formar hielo o escarcha a nivel de suelo. Tenemos el invierno altiplánico, que son precipitaciones. Chiquillos, no escriban en el chat, estamos viendo esto, por favor, ¿ya? El invierno altiplánico es cuando se producen precipitaciones o lluvia en la zona altiplánica, o sea, en el norte grande de nuestro país, y estas se producen principalmente en verano. El aluvión, ¿cierto? Ya lo vemos, que es este flujo de barro con agua que arrastra el material suelto por el terreno inclinado. Las inundaciones, ¿cierto? Un aumento inusual del nivel del agua que cubre el terreno que normalmente son secas. Un temporal, un fenómeno caracterizado por lluvia intensa y viento fuerte. Y la sequía, ¿cierto? Es la ausencia de lluvia y de agua por un largo periodo de tiempo. Y en la página 45 vemos acá que tenemos hartas fuentes históricas. Las fuentes históricas son estos documentos que estamos viendo acá, la letra A, B, C, la D y la E. Las fotografías, chiquillos, también son fuentes históricas, ¿ya? Y la actividad que ustedes deben realizar es la que dice acá. Respondan en pareja. Obviamente no la pueden responder en pareja porque coronavirus, ¿ya? Pero la idea es que lo respondan ustedes solitos. Y dice así: a partir del esquema y de sus experiencias, ¿cuáles son o qué riesgos hidrometeorológicos están presentes en la localidad donde ustedes viven? Entonces acá nos devolvemos. En Cerro Navia, en Santiago, que es la ciudad que vivimos nosotros, ¿cuál de estos riesgos hidrometeorológicos están presentes, chiquillos, en el lugar donde nosotros vivimos? A ver, ¿alguien? Sí, andando lo respondemos. En el cuaderno. Bueno, en su cuaderno, mi amor. profe, Dígame. ¿será un temporal? Ya estamos expuestos en una parte a un temporal. Lo vivimos la semana pasada, ¿cierto? Que hubo un temporal de lluvia y de viento muy grande. Muy bien, José. Excelente, lo felicito. ¿A qué otro riesgo hidrometeorológico estamos expuestos nosotros acá en Santiago? Un poco de inundación. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? El Salva. Salva. A las inundaciones, ¿cierto? Lo vimos también la semana pasada, que producto de este temporal que vimos, o sea, que vivimos, tanta lluvia en tan poquito tiempo, se nos arruinó todo y muchas casas lamentablemente se inundaron. Perfecto, excelente, Salvador. ¿A qué otro riesgo natural estamos nosotros expuestos? Heladas. A las heladas. Muy bien, José. Terremoto. Mi amor, estamos hablando de los riesgos hidrometeorológicos, no a los riesgos de origen tectónico, ¿ya? El terremoto o los temblores son de origen tectónico.
Los riesgos hidrometeorológicos son estos que están acá, ¿ya? Por ejemplo, vamos más fácil. Ustedes me van diciendo sí o no, ¿ya? ¿Estamos expuestos a olas de frío y de calor? No. No. ¡No! Sí, po. No. ¡Chiquillos, cómo que Parece que no! Sí, Sí. Chiquillos, miren, el año pasado, el verano pasado, la temperatura, hubo un día que fue el día 26 de enero, el 26 de enero llegó la temperatura, chiquillos, a 37 grados. Imagínense que es una temperatura muy alta, aunque sea verano, es una temperatura muy, muy alta, ¿ya? Y obviamente olas de frío también. Acá, por ejemplo, en la zona central, nosotros no estamos acostumbrados a tener tantas temperaturas bajo cero, y ahora que estamos en pleno invierno, yo sé que este invierno ustedes no lo van a sentir tanto porque estamos en la casa, y yo sé que no se están levantando a las 7:30 de la mañana. Si yo les veo a algunos aquí todavía hasta la cara de sueño más o menos que tienen. Ya, a ver, acérquense todos a la cámara. A ver, acérquense todos. Todavía algunos tienen cara de sueño, ¿vieron? Están muertos de sueño. ¿Por qué? Obviamente, esto del coronavirus nos cambia un poquito el tema de los horarios, ¿ya? Entonces, obviamente, en las mañanas, que hay mucho frío, incluso las temperaturas podrían llegar a bajo cero, ¿ya? Y eso es un riesgo, ¿ya? Hidrometeorológico que tenemos en nuestra zona central. Tormentas eléctricas. Nuestra zona, Santiago, Cerro Navia, ¿está expuesto a tormentas eléctricas? Sí. sí. Sí, pero son muy pocos los fenómenos que se dan Sí. acá. Sí. ¿Ya? Nos queda un minuto. Nos queda un minuto. Lo más probable es que se nos corte, obvio. Lógico, si ya nos dijo que no iba a cortar. ¿Ya? Así que vamos a aprovechar lo que nos queda, y cuando se nos corte, nos volvemos a conectar en el mismo enlace. ¿Ya? Nos conectamos en el mismo enlace. Igual como lo hacen ustedes en ¿cómo se llama? En matemática, etcétera. Ahí nos volvemos a conectar en el mismo enlace. ¿Ya? Entonces estábamos viendo de que si bien en Santiago existían las tormentas eléctricas, no eran muy frecuentes, pero sí estamos expuestos a ese riesgo hidrometeorológico. Pregunta, y quizás con esta vamos a dejar así, doble de tambores y en suspenso para la próxima conexión. Cerro Navia, Santiago, ¿está expuesto a riesgos hidrometeorológicos como las marejadas? Ahí sí. Ya, entonces, no estamos expuestos a marejadas porque no tenemos mar, no estamos expuestos... ¿Te vas a quedar? Ah, ¿te vas al tiro? Ya. No estamos expuestos a heladas y no estamos expuestos al altiplano porque se produce en el norte grande de nuestro país, ¿ya? Aluviones. Estamos expuestos a aluviones en nuestra zona, en Santiago o en Cerro Navia. Sí. A ver, ¿cuál es el lugar más riesgoso que en Cerro Navia se produzca un aluvión? En la comuna de Lumaco. Pero no, pero en Cerro Navia, ¿Qué tenemos cerquita que tenemos ahí que trae todo va a traer todo el agua, el barro? ¿El río Mapocho? Muy bien, Maxi, el río Mapocho, tenemos ahí el río Mapocho, ¿cierto? Que si bien el aluvión no se va a producir ahí, pero sí va a traer desde la cordillera de los Andes, lo puede traer incluso hasta Cerro Navia. ¿Ya? Kelly, siéntese pues, estamos en clase. Maxi, apaga tu micro, que no escucho nada. Tipo, manténganlo en silencio y cuando quieran hablar, lo activan. ¿Ya? Otro riesgo hidrometeorológico, la inundación. ¿Estamos expuestos nosotros acá en Santiago, en Cerro Navia, al riesgo hidrometeorológico de la inundación? ¿Sí o no? No. Sí. ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo no? Yo. ¿Quién es yo? Me voy. No, pues si estamos expuestos. Sí estamos expuestos a las inundaciones, ¿ya?
si estamos expuestos. De hecho, ahora, la semana pasada, llovió tanto que hubo sectores donde se inundaron acá en Santiago, ¿ya? ¿Estamos expuestos a los temporales? Le voy a soplar, le voy a ayudar. Sí. Sí, pues estamos expuestos. La semana pasada vivimos un temporal, ¿cierto? Un frente de mal tiempo muy, muy fuerte, ¿ya? ¿Y estamos expuestos a la sequía también? Sí, también estamos expuestos. Sí, estamos expuestos a la sequía, ¿cierto? Totalmente. Ya, entonces, veamos. Tenemos lista la pregunta número 1 de la actividad, que era a qué riesgo meteorológico estábamos expuestos. Estamos a las olas de frío, tormentas eléctricas, heladas, aluviones, inundaciones, temporales y sequías. Estamos expuestos, chiquillos, a 7 riesgos hidrometeorológicos, a 7, imagínense, ¿ya? Y después dice, la pregunta B dice, ¿cómo han reaccionado frente a la ocurrencia de estos fenómenos? ¿Y qué podríamos cambiar para poder estar más informados y preparados? Primero, ¿hemos estado expuestos, o alguno de ustedes ha estado expuesto a alguno de estos riesgos hidrometeorológicos? Yo no. ¿No? A una inundación, a un frente de mal tiempo. Por ejemplo, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son las recomendaciones que se dan antes de un temporal? ¿Qué nos dicen que tenemos que hacer en nuestra casa? ¿Qué debemos limpiar? El techo. El techo, las canaletas, muy bien, tenemos que limpiar el techo, tenemos que limpiar las canaletas para sacar toda la tierra que haya y sacar también todas las hojas que hayan por ahí, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos estar preparados frente a un fenómeno? Primero, tenemos que averiguar bien cuál es el tipo de fenómeno que nos va a afectar, ¿ya? Porque no es la misma preparación frente a un fenómeno de hielo, a un fenómeno de agua, o a un fenómeno de escasez de agua, ¿ya? Por ejemplo, para la sequía, ¿cómo deberíamos estar nosotros y cómo deberíamos prepararnos? Guardar alimentos. Guardar alimentos, ¿ya? ¿Qué más? Prevenirnos con agua. Prevenirnos, ¿cierto? Y juntar y acumular el agua, ¿cierto? Muy bien. Miren, hace muchos años atrás, yo creo que sus papás se deben acordar, sus apoderados se deben acordar, en Chile hubo tanta sequía, tanta sequía, chiquillos, que lo que tuvo que hacer el Estado, el país, el gobierno en ese tiempo, fue como había tanta sequía, no podían producir tanta cantidad de energía eléctrica. Ya recuerden de que la mayor cantidad de energía eléctrica que nosotros tenemos hoy día, la luz, ¿es cierto? La luz que nosotros tenemos proviene de la fuerza, ¿cierto? Y de la hidroeléctrica, y producto del agua y de la fuerza que tiene el agua. Pero hubo un tiempo que hubo tanta sequía, chiquillos, que tuvieron que racionar la luz. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que a ti te informaban, por ejemplo, que ya en la comuna de Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal, de las 7 de la tarde hasta las 8 de la noche se iba a cortar la luz. Y nos cortaban la luz, po. ¿Para qué? Para poder cuidar ese elemento vital, ¿cierto? Que es también la luz eléctrica. ¿Producto de qué? De las grandes sequías que habían azotado a nuestro país. Entonces, ¿cómo debemos prevenir frente a una sequía? Como decía el Milo y como decían ahí los chiquillos, debemos juntar alimentos porque producto de una sequía el valor o el precio de los alimentos sube, pero también juntando agua, ¿cierto? Para el consumo humano o para las plantaciones de, si es que nosotros tenemos plantaciones en la casa. Para un temporal, para fuertes lluvias, debemos prevenir ¿de qué forma? Limpiando las canaletas y limpiando los techos, ¿cierto? Y, a ver, ¿qué otro riesgo nos azota a nosotros? Para las heladas, para el riesgo de las heladas, ¿cómo podríamos prevenir los daños?
La gente, por ejemplo, que son agricultores y que tienen su tierra sembrada, ¿cómo podían prevenir la catástrofe de las heladas? Tapar las verduras. Exactamente, se tapan con un plástico para que el hielo quede en el plástico y no quede bajo, ¿cierto? O en la misma plantación. Y así nos aseguramos, ¿cierto? Lo mismo, pues nosotros que tenemos animalitos, yo no sé si ustedes tienen mascotas, los días más fríos les ponemos, les arreglamos bien la casita, le ponemos más mantitas o los entramos para la casa, pero es súper importante, ¿cierto? También protegerlos a ellos. Pero Y dígame. el problema es que pero después ¿qué pasa si los animales se empiezan a comer la frazada? Otra, hay que sacarle otra frazada. Sí, pues para eso tenemos mascotas, para cuidarlo. Ah, ¿Ya? ya. Ya, miren, chiquillos, ¿a qué riesgo natural pertenece cada una de las fuentes que hay en esta página? Vamos a trabajar solamente con la letra D y la letra E. La letra D, ¿a qué riesgo hidrometeorológico podría ser esta imagen que está aquí? ¿Mareadas? Mareadas, no se llaman mareadas, ¿cómo se llaman? Marejadas. Marejada. Estuviste ahí, estuviste cerca. Mareados son cuando alguien se da muchas vueltas y queda así medio mareado, pues, pero estas se llaman marejadas. Muy bien. Y la letra E, ¿a qué podría pertenecer? Inundación. A una Inundación. inundación. Pero miren bien, chiquillos, la imagen. Aluvión. A un aluvión. ¿Por qué? Porque miren, tiene barro, hay mucho barro, ¿cierto? Y el aluvión Y agua. es barro y agua, ¿cierto? El aluvión tiene barro y agua. Muy bien. Ya, chiquillos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Les pido mil disculpas, chiquillos, por la serie de interrupciones que hemos tenido, entre que me llama la directora, la profesora Pamela, y llega mi tío también acá. Están haciendo unos arreglos en la casa. ¿Alguna duda? Sí, yo. Dígame, Milova. ¿Qué pasa si una inundación y un aluvión pasan al mismo tiempo? Catástrofe, pues, mi amor. Un tsunami. De hecho, el aluvión puede generar también una inundación, po, ¿ya? Porque el aluvión es esta corriente, ¿cierto? De barro, de agua, y que corre con todo lo que hay, y si se sale, y si comienza a correr el aluvión afuera del caudal del río, nos puede inundar todas las casas, ¿ya? Es súper complejo, y eso ha sucedido. En Chile, si no me equivoco, chiquillo, en el año 94, déjenme ver si puedo buscar en YouTube, más o menos como en el año 94, en Chile se produjo un aluvión, chiquillos, enorme en el río Mapocho, que de verdad, en el año, miren, acá está, en el año 93, déjenme proyectarles, se los voy a compartir al tiro para que lo puedan ver, porque de verdad, chiquillos, es una cuestión, pero impresionante, ¿ya? ¿Se escucha bien? No escucho nada. No se escucha. Ya, no se escucha. Un momento, que aquí hay que cambiarle entonces el audio. Ahí. ¿Se escucha? No. No. Chuta. No. Ya, pero ya, no importa si se escucha o no se escucha. Si lo importante, chiquillos, es que vean las imágenes. Miren, las imágenes de un aluvión. De la naturaleza se desbordara sobre nuestra ciudad. Y como si fuera un doble castigo se abatió los sectores más pobres, cercanos a la precordillera, en el sector de Tobalaba, Bermuda, y La Florida. Esta es la población pesquera afectada en un santo trabajo que debió poner la fuerza ahí. ¿Vieron, chiquillos?
O sea, desde la cordillera bajó nomás esta corriente de agua, de barro, de ramas, de piedras, de todo, y baja completamente sin importar nada y produce, ¿cierto?, gran daño a la población, ¿ya? Preferentemente a quienes están mucho más cercanos a los cerros, ¿ya? O a la cordillera, es donde se producen producen los daños más grandes, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Otra duda más? El Diego, yo sé que por ahí va a salir alguna pregunta el Diego. Profe, parecía, en esa parte cuando salió en helicóptero parecía la guerra de Vietnam. Sí, porque ojo, los riesgos naturales generan un desastre, recordémoslo, generan un desastre para la comunidad, para el ser humano y para la vida y el desarrollo normal de la vida de las personas.